Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar algunas orientaciones para el trabajo con las formas indeterminadas y la regla del L'Hopital que utiliza la derivación para hallar ciertos límites. Entonces reconoceremos los límites que producen las formas indeterminadas y aplicaremos la regla del L'Hopital para evaluar esos límites, para encontrar esas tendencias. Entonces mostraremos un problema para hallar ciertas tendencias de ciertas funciones, ciertas tendencias, y que se resuelve utilizando el concepto de derivadas. Entonces aquí estarán las formas indeterminadas. Entonces para nuestro cuaderno dejaremos el cuaderno para la regla del L'Hopital para mostrar el uso de la derivada en esta determinación. Entonces aquí subimos al cuaderno que estamos preparando para él, tomando de Larson, porque la profesora Lina Grajales en este caso no tiene sobre la regla del L'Hopital. Entonces aquí le ponemos algunas líneas sobre la regla del L'Hopital tomadas de Larson, y aquí le queda el vínculo a los estudiantes para poder obtener este libro, de donde estamos tomándolo en la página 588. Entonces los objetivos serán, según Larson, reconocer los límites que producen formas indeterminadas y luego aplicar la regla del L'Hopital para poder evaluar tales límites, para determinar esas tendencias. Aquí entonces le ponemos esta línea Markdown con asterisco, aquí también, y luego después de que destazamos los objetivos de este cuaderno, estos serían como los objetivos de este cuaderno, algunos objetivos de aprendizaje. Tomamos la parte de la teoría y nos habla primero sobre cuáles vamos a entender que son formas indeterminadas. Control C, Control V. Recordemos que cuando pegamos de un PDF en nuestra línea Markdown, las expresiones matemáticas son las que fallan. De ahí que debemos utilizar un lenguaje LaTeX para editarlas y que queden en una edición curvilínea o en itálica a las expresiones matemáticas, que es lo que las distinga del resto del texto verbal. Es aquí, vamos aquí a recordar que las formas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, infinito sobre infinito son llamadas indeterminadas. Entonces recordar que la forma, entonces aquí le ponemos 0 sobre 0, 0 dividido 0, infinito sobre infinito. Aquí le ponemos infinity, que es una abreviación de infinito en inglés, dividido infinito, infinity. Son llamadas indeterminadas. Este le ponemos en itálica, delimitando a indeterminadas con solo un par de asteriscos. Miren que se inclina, porque no garantizan, cuando yo tengo una tendencia de un cociente en el que el numerador y el denominador ambos tienden a 0 o ambos tienden a infinito, así ya no tendré garantizado que el límite exista, ni indicará a dónde es el límite. Entonces, si el límite existe, ni indican lo que el límite es, si es que existe, o cuál es el límite. Entonces, porque no garantizan que un límite exista, ni indican lo que el límite es, si existe. Cuando se encontró una de estas formas indeterminadas al principio del texto, se intentó volver a escribir la expresión usando varias técnicas algebraicas. Aquí ya lo vamos a hacer es con un teorema. Entonces aquí se encontró una de estas formas indeterminadas al principio del texto y se intentó volver a escribir la expresión usando varias técnicas algebraicas. Eso también me suscita a mí una reflexión, y es que a veces el tema de límites se queda en una reflexión algebraica para determinarlos, mientras que el alumno a veces no alcanza a
el objetivo principal de límites, que es el de desarrollar la capacidad de describir comportamientos correlacionados, sobre todo comportamientos de acercamiento o de aproximación o tendencia. Entonces, que a veces ese afán algebraico distrae a los estudiantes y obstaculiza el que alcancen el concepto de límite como tendencia o como aproximación entre dos variables. Entonces aquí, bueno, aquí le ponemos, aquí él nos da ejemplos sobre una forma indeterminada 0 sobre 0 y de una forma indeterminada infinito sobre infinito, y nos muestra esa forma y cómo antes se resolvió, y cómo, por ejemplo, en el caso de 0 sobre 0 se resolvió que el límite daba menos 4 haciendo procesos algebraicos, y en la que es infinito sobre infinito se resolvió reescribiendo la expresión, haciendo estrategias algebraicas para que nos dé 3 medios. Y aquí nos dice cuál es la técnica. En la primera, la técnica algebraica fue dividir el numerador y el denominador por x más 1, y en la siguiente, fue dividir el numerador y el denominador por x al cuadrado. Es decir, obtener fracciones equivalentes dividiendo numerador y denominador por una misma cantidad, es decir, simplificando las fracciones. Entonces, esta tabla la podemos hacer, aquí la podemos hacer, bueno, en este caso se me ocurre con una matriz. Entonces yo le digo así, vamos a poner aquí entorno matemático, Beijing Matrix, en Matrix, y con él vamos a escribir, bueno, pues en la primera fila los títulos: forma indeterminada, límite y técnica algebraica. Entonces aquí en la primera, en esta divididos con el ampersand, aquí un texto verbal dentro de esta expresión matemática con text que se llame forma indeterminada, y en la otra que se llame límite, y la otra técnica algebraica, límite con tec, límite, y la otra técnica algebraica, técnica algebraica. Es así. ¿Por qué lo decidí así? Porque si utilizo el entorno matrix aquí para el cambio de línea doble barra, él me va a permitir meterle texto gracias al entorno, bueno, gracias a la función text delimitando entre llaves, y me va a permitir poner las expresiones matemáticas porque efectivamente es un entorno matemático matrix. Y como tenemos muchas expresiones matemáticas, para poderlo hacer más fácil, entonces aquí le vamos a poner otra vez los dos ampersand, y la otra cambio de línea que es doble backslash. Bueno, aquí me trajo otro entorno que no es el que queremos. Aquí es el entorno alig, aquí ya. Bueno, entonces en este vamos a poner la primera forma indeterminada, que es 0 sobre 0. Entonces le ponemos frac, llaves para el numerador, llaves para el denominador, 0 dividido 0. Entonces mire cómo nos queda. Entonces ya tenemos, mire cómo va generando la tabla, muy bonito, 0 sobre 0. Y así vamos a hacer para las demás, establecer esas formas indeterminadas, luego poner que ocasionalmente se pueden desarrollar estas técnicas algebraicas para encontrar los límites de funciones trascendentes, por ejemplo el límite de este, que también se puede hacer con esas técnicas de simplificación de fracciones. Entonces aquí nos muestra otro ejemplo en el que se puede, con técnicas algebraicas, hallar los límites. Y cuando ya no se puede con técnicas algebraicas, entonces ya nos va a decir, bueno, utilicemos ya una regla llamada regla de L'Hopital. Entonces aquí nos va a mostrar este otro. Entonces aquí
le vamos a poner, bueno, ¿y cómo va a poner el límite de esta función? Bueno, pues entonces doble símbolo de dólar, backslash límite, subguión, el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0 de frac, y en este frac el numerador tiene e a la 2x menos 1 sobre e a la x menos 1, e a la 2x menos 1 sobre e a la x, e a la x menos 1. Entonces aquí nos muestra una que también le podemos aplicar esa misma técnica, factorizando la diferencia de cuadrados y luego cancelando, y así poder hallar el límite al eliminar la forma, el factor que causa la indeterminación. Entonces ya en el próximo video seguiremos con mostrarles el resto. Un ejemplo ilustrativo de esa es del uso de la regla del L'Hopital. Ejemplo ilustrativo del uso de la regla del L'Hopital. Y luego 10 ejercicios de entrenamiento, 10 ejercicios para que puedas practicar el uso de esta regla y la puedas utilizar cuando tengas formas 0 sobre 0 y infinito sobre infinito. Muchas gracias.